Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a menudo parece reservado solo para grandes fondos, el trading cuantitativo. Vamos a ver que, con el enfoque correcto, sus principios son mucho más accesibles de lo que podríamos pensar. Y vamos directos a la pregunta del millón. Para casi cualquier trader, una estrategia tan básica como el cruce de medias móviles es, seamos sinceros, una receta para el desastre. Pero, ¿y si os dijera que un estudio reciente sugiere que, cambiando la perspectiva, la respuesta podría ser un sí rotundo? Vale, para entender la solución primero tenemos que entender bien el problema, ese problema fundamental con el que casi todo el mundo se da de bruces en el mercado. Las estrategias que siguen tendencias, como el famoso cruce de medias, suenan genial en los libros, ¿verdad? Pero en la práctica la cosa se complica. La investigación que analizamos lo deja clarísimo. Las señales casi siempre llegan tarde, cuando ya te has perdido buena parte del movimiento. Y lo que es peor, cuando el mercado se pone nervioso y volátil, te bombardean a señales falsas que no hacen más que mermar la cuenta. La cruda realidad es que las tendencias del libro, limpias y perfectas, son una auténtica rareza. Y aquí es donde el estudio propone un cambio de paradigma total, un cambio de chip. Se trata de abandonar esa tarea imposible de clavar el precio exacto y empezar a pensar de una forma mucho más inteligente y sobre todo robusta. Esta idea es fundamental y muy potente. Lo que nos dice es que cualquier gráfico de precios no es una sola línea caótica, sino la suma de tres cosas distintas. Por un lado tenemos la tendencia, esa dirección general a largo plazo. Luego está el ciclo, esas ondas de medio plazo. Y finalmente, el más problemático de todos, el ruido, ese movimiento aleatorio y a corto plazo que lo ensucia todo. Entonces, para lidiar con ese ruido entra en juego el segundo concepto clave, los intervalos de predicción. Pensemos en la previsión del tiempo. No nos dicen que mañana a las 3 de la tarde hará exactamente 22 grados, ¿no? Nos dan un rango, ¿verdad? Entre 20 y 24, por ejemplo. Pues esto es lo mismo. En lugar de buscar un precio exacto, se define una zona de probabilidad. Así, el pronóstico es mucho más resistente a las fluctuaciones impredecibles del mercado. Y esto nos lleva a la idea central de la estrategia, que es una auténtica genialidad. En vez de obsesionarnos con un solo activo que puede ser muy errático, lo que se propone es analizar un conjunto de activos relacionados. Es la diferencia entre escuchar el sonido aislado y a veces desafinado de un solo violín y escuchar la armonía completa y rica de toda la orquesta. La señal que se obtiene es infinitamente más clara y fiable. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo que de verdad importa, a la práctica. Vamos a ver el paso a paso de cómo se implementa la estrategia que se describe en el estudio. El método es sorprendentemente lógico. Primero se coge un índice, el que sea, y se descomponen sus acciones más importantes. Luego, y aquí está la clave, en lugar de mirar el índice, se aplica una señal de trading muy simple, como el cruce de medias, a cada una de esas acciones por separado. El tercer paso es la magia. Se juntan todas esas señales de compra y venta. Y finalmente, se utiliza esa señal agregada mucho más limpia y robusta para operar sobre el índice completo. De esta forma, el ruido de una acción se filtra con el comportamiento de las demás. La diferencia es abismal, de verdad. Operar directamente sobre el índice es como jugársela todo a una carta. Confías en una sola voz que puede equivocarse, y a menudo lo hace. El método de agregación, en cambio, se basa en un coro de voces. Las señales falsas o el ruido de un solo componente son cancelados por el resto, lo que da como resultado puntos de entrada y salida mucho más fiables y precisos. Y claro, la pregunta es, ¿y todo esto funciona en la práctica? Pues ojo al dato que arrojó el estudio, un 25% más de rentabilidad. Así de contundente. La diferencia que se ve en la curva de capital del estudio al comparar ambos métodos es sencillamente brutal. Pero, un momento. Que una estrategia funcione bien con datos del pasado es una cosa, pero, y este pero es el más importante en trading, ¿cómo podemos estar seguros de que no es pura suerte? O peor aún, que no hemos ajustado tanto la estrategia al pasado que no servirá para nada en el futuro. Aquí tocamos uno de los temas más delicados y peligrosos del trading cuantitativo, el famoso overfitting o sobreajuste. Ocurre cuando creas un modelo que encaja tan perfectamente con los datos históricos que es como un traje a medida, pero que no le sirve a nadie más. Pierde toda capacidad de predicción y es una de las mayores trampas. La respuesta profesional a este problema es una técnica muy rigurosa llamada optimización walk-forward. Se considera el estándar de oro para validar estrategias. En esencia, simula cómo se habría comportado la estrategia en tiempo real, optimizándola en un periodo y probándola en el siguiente, una y otra vez, avanzando en el tiempo. La clave está en esta división. Los datos in-sample son como el gimnasio, es donde se entrena y se optimiza el modelo. Pero la prueba de verdad, el partido, se juega con los datos out of sample,
un trozo de historia que el modelo no ha visto jamás. Este proceso se repite en ventanas de tiempo sucesivas para asegurar que la estrategia no es un espejismo, sino que es verdaderamente robusta. Y por supuesto que nadie piense que el trading cuantitativo se queda aquí. Lo que hemos visto es solo la punta del iceberg. Los profesionales manejan un arsenal de herramientas econométricas mucho más complejo para modelar la volatilidad, las relaciones ocultas entre activos o los cambios en el propio comportamiento del mercado. Esto les permite un nivel de sofisticación y adaptación mucho mayor. Bueno, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Cuál es la filosofía, la idea central que podemos extraer de todo este análisis? Creo que todo se podría resumir en esta frase, que es potentísima. La búsqueda del indicador mágico, del sistema perfecto que nunca falla, es una quimera. La verdadera solidez, la auténtica robustez, no viene de la perfección, sino de saber combinar de forma inteligente muchas señales que por sí solas son imperfectas. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Quizá la meta no sea encontrar la predicción perfecta, algo que probablemente es imposible. Quizá la verdadera ventaja competitiva está en dominar el arte de gestionar la imperfección, en construir sistemas que no solo sobrevivan a la incertidumbre del mercado, sino que prosperen gracias a ella. Ahí lo dejo.